Y además, respecto de cada uno, tiene un auto de apertura, en donde el juez, en ambas circunstancias, abrió el concurso sin ver mayores dificultades y no tuvo que otorgar un plazo de gracia. Ustedes han visto en la clase anterior la presentación efectiva, propiamente dicha, del concursado ante el juzgado que fue sorteado, porque esto se presenta en receptoría de expediente. Es sorteado y en forma inmediata en el mismo día, y no más de una hora desde la presentación, las actuaciones pasan al juzgado sorteado. Y ahí en forma, digamos, preferente, el juzgado trata la documentación, abre el sobre, mira la documentación y trata de expedirse de la forma más rápida posible de los concursos, en virtud de que tienen medidas cautelares a dictarse, tienen un trámite más expeditivo. Cuando se presenta el concurso, conforme el artículo 13, el juzgado tiene 5 días para expedirse. Esto es, si no ha dado antes un plazo de 10 días para subsanar cualquiera de las carencias que ha tenido la presentación. Puede tener algunas observaciones. Quiero hacer hincapié en esto porque los requisitos del artículo 11 pueden separarse entre naturales y esenciales. Los naturales pueden ser subsanados en un plazo de hasta 10 días, no tiene que ser 10 días, el juez puede disponer hasta 10 días, es decir, puede hacerlo en menos días, puede otorgar un plazo de 24 horas, de 48, de 72, de una semana, para que algunos de los requisitos sean subsanados. Y los esenciales, en cambio, ante su orfandad, el juez puede rechazar el pedido de presentación in limine. Bueno, hay alguna discusión en torno a cuáles son naturales y cuáles son esenciales, pero indudablemente la falta de acreditación de la existencia de la persona, física o jurídica, como es los estatutos originales inscritos en el registro correspondiente, eso es un requisito esencial. Si no se acompaña, el juez queda habilitado para rechazar el límite. Alguna doctrina ha sostenido que la falta de presentación de los últimos 3 balances también opta a la apertura del concurso. Es probable que no se tengan 3, sino se tengan 2, que uno esté, por ejemplo, en alguna dependencia y no en manos del propio concursado. Por ejemplo, una copia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o en persona jurídica si ha sido solicitado en su momento. Bueno, si así fuere y el deudor advierte esto y en la presentación hace saber que falta uno de los balances, que no lo tiene él, pero está en otra dependencia, el juez puede otorgar ese plazo adicional para que sea presentado. Bueno, el carácter de esenciales y naturales depende, le diría, de cada juez en particular y de la doctrina, pero algunos de ellos deben presentarse. Por ejemplo, el DNI del deudor es un requisito esencial para acreditar la existencia de la persona que se presenta en concursos. La nómina de trabajadores y la situación de estos en cuanto al régimen previsional también es entendida como un requisito esencial. Si no se otorgó un plazo adicional o otorgado los requisitos fueron satisfechos, el juez tiene 5 días para abrir el concurso preventivo. Esta presentación podría verse obstaculizada por 4 supuestos que tiene el propio artículo 13. Yo les pido que vayan leyendo a medida que yo voy leyendo, ¿sí? Que yo voy enumerando. Fíjense que en el artículo 13, entre las causales del rechazo, parecería que tienen una enumeración taxativa. No puede abrir el concurso si
la persona, el sujeto, no es concursable. Si está dentro del periodo de inhibición del artículo 59, 100 del año, si faltan algunos de los requisitos del artículo 11, o si el juez es incompetente. Es decir, si estamos dentro de estos 4 supuestos, no se puede abrir el concurso preventivo. Yo les diría que no es taxativo, puede haber algunas otras causales por las cuales el juez puede no abrir el concurso, pero no es un rechazo en línea. En este caso, la resolución del juez que rechaza la presentación en concurso es recurrible ante la Cámara. Esto causa estado y el gravamen es irreparable, entonces se da la condición de apelabilidad y esto lo va a resolver la Cámara correspondiente. Yo voy a tratar de hacer un paralelismo entre el trabajo práctico y lo que determina la ley. Ustedes ven que estamos en la bolilla 8. La bolilla 8 es muy corta. Habla de la presentación, del rechazo y del desistimiento, con lo cual no voy a hacer recreo y vamos a extendernos hasta las 13:15. Vamos a tratar de desarrollar la totalidad de la bolilla y la voy a dar por terminada. Previo al día jueves haremos un repaso para poder tomar el parcial el día 12, martes 12, cuyas modalidades le vamos a explicar el mismo día jueves. Muy bien, estamos entonces ahora en el artículo 14, cuando la ley obliga al juez a abrir el concurso. Es decir, una vez satisfechos los requisitos formales del artículo 11 y si se hubieran requerido algunos de los supuestos de cumplimiento porque no se han satisfecho la totalidad de esos requisitos, el juez debe, es imperativo para el juez, debe abrir el concurso preventivo. El programa nos exige que hagamos un análisis de cada uno de los requisitos de este artículo 11, artículo 14, así que les pido por favor sigan el desarrollo del mismo, yo los voy a ir leyendo y vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de ellos. La primera es una cuestión formal que se da tanto en el concurso preventivo como es en la quiebra. Hay que identificar al deudor concursado. Esto es bajo pena de nulidad. Hay que, el auto de apertura, ustedes ven que en todos los casos dice, declaro abierto el concurso preventivo de fulano de tal. Puede ser persona física o persona jurídica. La quiebra igual. Declaro abierta la quiebra, declaro la quiebra de fulano de tal. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué se debe a la identificación? Porque con el auto de apertura de concurso o con el auto de quiebra cambia el estatus jurídico de la persona concursada. Y esto es muy importante porque tanto el concurso como la quiebra produce efectos. 3 tipos de efectos, ya se los anticipé. Efectos personales, efectos procesales y efectos patrimoniales. Bueno, la ocurrencia de estos efectos le cambia el estatus jurídico a la persona y entonces, si no está identificado en el auto respectivo, esto opta a el seguimiento del proceso, con lo cual, si no está identificado, es lo mismo que un proceso de demencia. Imagínense o discapacidad de las personas conforme al nuevo código. Si esto no identifica a la persona, estamos hablando de un limbo jurídico, de tal manera que tiene que estar, la persona tiene que estar identificada, tiene que decir, declaro abierto concurso preventivo de fulano de tal. Y los efectos se van a producir a partir del auto de apertura y de la identificación que se hiciera de la persona. No puede ser un concurso vacío, vacuo respecto de una persona. No puede decir, declaro abierto el presente concurso preventivo. Tiene que estar identificada la persona.
El inciso segundo determina la designación de una audiencia, en donde se va a sortear al síndico. Sortear o desincicular, como se dice procesalmente, significa un acto jurídico que se cumple en la sala de audiencia del juzgado, en donde el juez, con la presencia del secretario, de todas las personas que quieran asistir, pero obligatoriamente con un representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se va a desarrollar. Bueno, si no concurre el representante se va a hacer igual, pero sí tiene que notificarse al Consejo antes de la celebración de la audiencia de que la misma se va a celebrar un día y a determinada hora. Normalmente los juzgados sortean los síndicos los días martes. Nada obsta que sea otro día, pero como coincide con uno de los días de nota, normalmente los juzgados sortean los días martes. Bueno, hay una lista de 15 síndicos titulares y 10 suplentes. De esa lista se va a sacar la bolilla correspondiente a un síndico, y esa bolilla es separada para los próximos sorteos hasta que se vayan agotando los sorteos para que todos los integrantes de la lista puedan ser sorteados como síndicos. Cuando quedan 2 bolillas, normalmente esto se completa con el resto de las bolillas para que no se sepa que necesariamente alguno de los 2 síndicos que no fue sorteado lo va a hacer, y entonces así se evitaría que se visite a dedo la designación de un síndico. Esta designación luego será notificada, este sorteo será notificado por cédula, papel y por electrónico al domicilio que hubiere fijado el síndico en el momento de su ingreso, cuando se inscriben en la cámara correspondiente, y así va a ser notificado de que dentro del tercer día tendrá que comparecer a Secretaría a aceptar el cargo de síndico para el cual ha sido desincirculado. El inciso tercero de 14 habla de la designación de los plazos para la verificación de los créditos. Este plazo será de entre 15 y 20 días desde la última publicación de dictos. Este es un plazo que no tienen normalmente se confunde, no es un plazo para los acreedores, es un plazo para el síndico, para que reciba las verificaciones de crédito para los acreedores. Cuando el juez dicta la resolución de apertura, va a decir cuál es la fecha límite hasta la cual los acreedores podrán concurrir ante el síndico a solicitar la verificación de sus créditos. ¿Qué significa esto? El juzgado hace un cálculo aproximado de cuántos días demorará la verificación de créditos, teniendo en cuenta la complejidad del concurso. Cuantos más acreedores existan, cuanto más empleados en relación de dependencia, mayor será el tiempo estimado de verificación de crédito. De todas maneras, no puede pasar de 20 días desde la publicación de dictos, con lo cual el plazo es más o menos flexible. La jurisprudencia indica que cuando se han presentado en concursos personas jurídicas de cierta complejidad por la cantidad de acreedores, por ejemplo, 1.500 acreedores, 5.000 acreedores, 70.000 acreedores, como ha sido el concurso de una cooperativa que ha tenido muchos cooperativistas, y eso ha significado cooperativistas como miembros de la cooperativa y acreedores.
eso ha significado la imposibilidad de cumplir con este plazo de entre 15 y 20 días y se ha extendido en razón de el carácter excepcional de la cantidad de sujetos interesados o de partes interesadas en el concurso de este sujeto, con lo cual ha sido menester apartarse de este plazo de 15 o 20 días y ha sido aceptado por la jurisprudencia, no ha sido cuestionado, y entonces entendemos que esto es conducente, esto de acuerdo a la complejidad. Entonces, volvemos. El juez tiene un plazo de entre 15 y 20 días desde la primera publicación de dictos para determinar la fecha límite para la verificación del crédito. Por ejemplo, 15 de agosto de este año, fecha hasta la cual se entiende que desde la publicación de dictos en adelante se van a producir 20 días hábiles y al finalizar este plazo, será el último día para que los acreedores puedan verificar los créditos ante el síndico. El síndico los va a recibir en su domicilio. Este no es un proceso judicial, es administrativo. Lo hará en su domicilio. Los acreedores van a conocer cuál es el domicilio cuando se publiquen edictos. Y ahí concurrirán ante el síndico en un procedimiento que explicaremos la bolilla próxima. La bolilla 9 es inherente al proceso de verificación de créditos. Estos ...15 o 20 días que tiene el juez pueden eventualmente ser ampliados en razón de algunas circunstancias. Por ejemplo, razones de caso fortuito o fuerza mayor, si al juzgado por cualquier circunstancia le decretaran suspensión de plazos, por mudanza, por ejemplo, o porque ha ocurrido un hecho interno dentro del juzgado, ha habido casos de incendio. La inundación de la ciudad de La Plata del año 2013, o en este caso excepcional de la pandemia que ha obligado a la suspensión de todos los plazos. Los juzgados que ya habían dispuesto en concursos y en quiebras plazos de verificación de crédito, en estos días han reanudado los términos y han determinado nuevos plazos para este acto de verificación de crédito. Inciso cuarto. Se refiere a la publicación de los edictos, que es necesario publicar, no solo en el diario, esto se va a hacer en 2 diarios, en el boletín judicial, dependiente del boletín oficial de la jurisdicción correspondiente, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y en un diario de mayor circulación del domicilio social, el domicilio legal o el domicilio real de la persona. Es una persona física, será en el domicilio real. En la persona jurídica regularmente constituida, en el lugar donde ha registrado su domicilio. Normalmente en la ciudad de La Plata, en el diario El Día, en el diario Pregón, que es de menor circulación, antes existía el diario Hoy, que ha dejado de circular. Pero también se va a ordenar la publicación de los edictos en todas aquellas ciudades en donde el concursado mantiene una sucursal de sus actividades económicas. ¿Para qué? Para que todos los acreedores, en el lugar donde se ha concursado de la jurisdicción y de extraña jurisdicción, en donde mantiene alguna actividad comercial, sea sucursal, factor dependiente, sepan que se ha producido la presentación en concurso preventivo, se ha abierto el concurso y que ya quedan involucrados en la realización del mismo. Con lo cual, el edicto cumple, no se olviden que cumple las leyes de traba de la litis. Esto es muy importante porque, así como en un proceso común, ordinario, la traba de la litis se produce a partir de la notificación de la demanda mediante cédula o el mandamiento de intimación de pago en un proceso ejecutivo,
En los procesos universales se hace, recuerdan ustedes, mediante la publicación de edictos. Es muy importante que se cumpla la publicación edictal en el domicilio de la jurisdicción donde tramita el concurso, se presentó en concurso preventivo Mar del Plata, habrá que publicar edictos en el boletín judicial y en el diario de mayor circulación de la ciudad de Mar del Plata. Pero si tiene además una sucursal en La Plata, se hará efectiva también en la ciudad, en un diario también de La Plata. Tengan en cuenta lo siguiente: si tuviera una actividad comercial muy importante, mandarán a publicar edictos en algún diario de gran circulación a nivel nacional, diario por ejemplo Clarín, Nación, o Perfil, o Página 12, algunos de tengan circulación a nivel nacional. Tengan en cuenta que un edicto de estas características suele costar aproximadamente entre 15 y 20 mil pesos en esos diarios, con lo cual, si no se cuenta con fondos suficientes ni siquiera para publicar un edicto de estas características, el concurso se hace inviable, porque no tiene fondos suficientes ni siquiera para pagar un costo del proceso de estas características. Estaríamos hablando de otro escenario que sería la quiebra, donde no hay un previo pago de los edictos, pero sí en el concurso preventivo. Vamos a volver a este tema ahora seguidamente cuando hablemos de desistimiento. Vayamos a el inciso quinto. En un plazo de 3 días, el concursado debe presentar los libros contables y societarios al juzgado. Si ustedes recuerdan, en el artículo 11, uno de los requisitos es la enumeración de los libros que se lleva como obligación del deudor, no solamente por la ley de sociedades, en el caso de que estuviéramos frente a una sociedad típica, regular, inscrita, sino por el actual Código Civil y Comercial, que manda a llevar libros, artículo creo que es el 57 o por ahí, que manda a llevar libros contables a regular forma a todas las personas que tengan una actividad económica. Los libros societarios normalmente son 3 y los contables son otros 3. Estamos hablando de 6 libros, más los auxiliares, como IVA compras o IVA venta. Los 3 libros societarios son, en el caso de una sociedad anónima, por ejemplo, libros de celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias, asamblea de socios, el libro de reunión de directorio, los libros contables son el diario, inventario y balance. Ya no se utiliza el mayor, era un sistema copiativo que se utilizaba con anterioridad. Ahora la técnica contable ha facilitado la misma y entonces ya el libro mayor no se lleva. Cuanto mayor es la contabilidad, con más detalle, con mayor cantidad de libros, mejor es el sistema que se ha adoptado, porque da mayor seguridad, mayor transparencia. Cuando nos presentamos en concurso preventivo, cuando el deudor se presenta en concurso preventivo, informa cuál es el último folio utilizado. Normalmente los libros tienen 200 folios. E informa cuál es el último folio utilizado. Cuando se abre concurso preventivo, el juez manda a traer a los libros al juzgado, a los fines que el secretario del juzgado ponga nota en el último folio utilizado, para que de ahí en adelante no puedan incorporarse nuevos asientos contables. Hay una discusión en esto, hay una observación que hace la doctrina, porque desde que se presenta el concurso hasta la apertura, a veces suele
tardar 1 o 2 meses. Suele tardar, a pesar de que esto que yo les digo es inminente la apertura. Si se ha ordenado satisfacer algún requisito, por más que sean 10 días, son 10 días hábiles judiciales y más otros 5 que puede tomarse el juzgado para abrir, estamos a veces en un plazo adicional y suele ocurrir que en el mismo la actividad económica del deudor se ha seguido desarrollando, puede ocurrir que sea necesario, puede ocurrir no, es necesario que se vuelque esa información y necesariamente tiene que seguir completando ese folio, con lo cual el deudor tiene que explicar por qué se ha utilizado un folio de estas características fuera de lo que en su momento se ha informado. Escucho algún ruido de fondo. ¿Hay alguna pregunta para hacer? ¿Alguien me ha pedido hablar? Hasta el momento la clase es clara. ¿Hay alguna duda? Bien, sobre este punto también vamos a hablar con respecto al desistimiento. El inciso sexto ahí veo una pregunta. A ver si vos me podés pasar, si querés, por chat el tenor de la misma y mientras yo voy siguiendo la clase. El inciso sexto ordena la inscripción del concurso en el registro de concursos que manda a abrir la ley de concursos y quiebras y que nunca se ha hecho efectivo. Desde el año 1902, con el primer dictado de una ley de concursos y quiebras, todas las leyes han ordenado al Poder Ejecutivo la realización o llevar un registro de concursos y quiebras a nivel nacional que permitiera evitar que alguien se concurse en Tierra del Fuego y en Jujuy al mismo tiempo. Esto nunca se hizo efectivo. Es llamativo que en la era de la informática esto no pueda completarse. No debe confundirse esto con el registro de juicios universales, que sí se lleva, que es a nivel provincial, que se unifica en el registro de juicios universales del Poder Judicial y que en cada jurisdicción existe una delegación en donde se anota la apertura del concurso o la declaración de quiebra de una persona. Pero no es el registro que se refiere este inciso y que manda a abrir la ley. Les voy a decir concretamente. El artículo 295 dice: crearse el Registro Nacional de Concursos y Quiebras a fin de tomar nota de los procedimientos regulados por la presente ley, etcétera, etcétera. Este registro nunca se creó, nunca se hizo efectivo, de tal manera que no tenemos data suficiente de la cantidad de concursos y quiebras que se abren y se decretan a nivel nacional. Sería bueno que se hiciera. ¿Cuál es el sentido de este registro? Cuando nosotros nos presentamos, cuando hacemos efectivo la presentación de un concurso, previo a pasar por Receptoría General de Expedientes, tenemos que pasar por el fichero del archivo de tribunales, en donde tenemos que lograr que nos dan un informe de si existe o no un antecedente respecto de esta persona, antecedente concursal. Si tiene antecedentes, se abrocha al sobre donde presentamos el concurso y la receptoría manda a ese mismo juzgado porque existe un antecedente de erradicación, con lo cual tiene que ir necesariamente a ese juzgado. Y si no existiera un antecedente, se hace efectivo el sorteo.
¿verdad? Entonces va a ir a un juzgado nuevamente sorteado. Acá les puedo decir que existen algunas particularidades. Por ejemplo, si en un pretenso concurso una persona se presenta ante un juez y de la apertura de su concurso el juez la deniega por cualquier circunstancia, cuando vuelva a pedirle concursamiento, ahora vamos a ver bajo qué condiciones, seguramente va a obtener ese informe de receptoría en donde, o del archivo en realidad, donde dice que ha existido un concurso anterior y lo mandará a ese juzgado. Habrá que hacer la aclaración, y después lo tendrá en cuenta, de que el anterior no es antecedente, porque efectivamente no se abrió. Va a tener que sortearse un nuevo juzgado. Se puede producir en ese caso una cuestión de competencia entre ambos jueces para determinar cuál va a ser el competente. Y si uno no declina, para que el otro se haga competente, lo resolverá la Cámara, en un despacho que se hará de forma urgente para determinar cuál es el juez competente. El inciso séptimo dispone el dictado de medidas cautelares respecto del concursado y del fallido también. Si se conocen bienes suficientes, si se conocen bienes, si se pueden individualizar bienes como bienes inmuebles, bienes muebles retirables, se mandarán a embargar los mismos mediante un oficio al registro correspondiente. Si es un inmueble, al registro de la propiedad inmueble; si es un automotor, por ejemplo, al registro de la propiedad automotor. Si no se conocen bienes, y en todas circunstancias, por más que existan bienes, además se ha de decretar la Inscripción General de Bienes, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, se llama anotaciones de bienes personales o registro de inhibiciones, y también se va a hacer lo mismo, una inhibición general de bienes en el registro de la propiedad automotor. Normalmente esto se hace de consumo con los registros de Capital Federal. Se traba embargo e inhibición en provincia y en Capital Federal, porque normalmente entre Capital y Provincia de Buenos Aires hay una interactuación que obliga a este tipo de medidas. Si además el deudor tiene sucursales, se puede mandar la inhibición a otras jurisdicciones de otras provincias, si tuviera sucursales en ellas, para prevenir cualquier disposición de esos bienes, ¿sí? Es muy importante esto porque existe una medida cautelar para que, ¿cuál es el fundamento de la medida cautelar? Para que no se disponga indebidamente de los bienes, porque podría alterarse la nómina de los mismos, y sabemos que estos son la garantía común de los acreedores. Esto quiere decir que no se van a poder vender bienes. Se podrán vender bienes en el concurso preventivo, lo verán cuando se desarrollen los efectos patrimoniales del concurso preventivo. Se podrá vender bienes, pero siempre con la anuencia del síndico y la autorización de los jueces. Si esto no sucede, es un acto prohibido, o de los sujetos a autorización, y si no se cumple esto, se decretará la ineficacia. En algunos supuestos podrá significar hasta la nulidad, pero la ley de sociedades tiene instaurado un sistema sancionatorio que pasa por la ineficacia e inoponibilidad y no por la nulidad propia del derecho común. Esta inhibición, estas medidas cautelares afectarán también a los socios con responsabilidad ilimitada en el caso de que el concurso de la persona tuviera este formato societario. Por ejemplo, en una sociedad colectiva, los socios que tienen responsabilidad solidaria y ilimitada sufrirán la inhibición general de sus bienes. Si estuviéramos en el concurso de una sociedad de hechos, en donde todos sus integrantes se han concursado, o sea, así debe ser
el procedimiento a seguir, todos estarán inhibidos, con el mismo efecto de la medida cautelar. El siguiente es el inciso octavo. La ley manda al deudor a depositar una suma de dinero que permita la publicación de los edictos de los que hablamos anteriormente. Como el concurso preventivo es voluntario, las costas que debe soportar el deudor también son de este carácter, de tal manera que no puede apelarse a una postergación de este gasto y lo tiene que hacer efectivo a través de sus propios fondos. Dijimos que si no tiene fondos para publicar edictos no puede concursarse. Bueno, este depósito de los edictos tiene que hacerlo el deudor de manera obligatoria. Y también tiene que depositar una suma para la llamada circularización de los acreedores. Esto significa que el síndico tiene que notificar mediante carta, medio fehaciente, a los acreedores, notificando la apertura del concurso y la necesidad de la verificación de su crédito en su domicilio. Entonces, tiene que haber fondos suficientes que se entregarán al síndico para que éste pueda hacer efectiva esa notificación mediante carta. No solamente se hace efectiva mediante los edictos, sino también mediante esta carta que tiene que mandar el síndico. Ahora, dividamos el tema. La falta de publicación de edictos opta a la continuación del proceso. Si no hay edictos, no hay proceso. El proceso es nulo. Si en cambio no hay circularización de los acreedores, si no hay carta enviada por el síndico a los acreedores, esto no supone la nulificación del proceso. Se podrá disponer alguna sanción al síndico por la omisión de una obligación que le es propia, pero no significa la nulidad del proceso. Son dos situaciones distintas. Si hay alguna duda con esto, lo repito, me lo hacen saber. El inciso 9 le impone al síndico la presentación de dos informes. Un informe llamado informe individual del artículo 35 y un informe general del artículo 31. Uno es una radiografía, dice la doctrina, de cada uno de los créditos que se han intentado verificar. Digo bien. Estamos hablando de insinuarse. El acreedor, cuando solicita la verificación de su crédito, le pide al síndico que aconseje la verificación del mismo. El deudor se insinúa, así lo dice la técnica contable, se insinúa ante el síndico, ante el contador, para que, haciendo un análisis de la documentación que tiene, desde la presentación en concurso, más la que le acerca el propio acreedor, le va a hacer un informe al juez en donde le va a ilustrar sobre las características de este crédito, y a los 30 días va a ser un informe general. Ya no va a ser respecto del pasivo solamente de los créditos, sino también va a abarcar a los activos, cómo están conformados, cuál es la evaluación de los bienes que en su momento, cuando se presentó en concurso preventivo, lo hizo el deudor. Recuerden ustedes que el deudor informa cómo está constituido su activo. ¿Y cuál ha sido el método que ha tenido en cuenta para evaluarlo? Bueno, puede ser que exista alguna observación respecto del método que ha adoptado el deudor cuando evaluó sus bienes. Ahora el síndico es el que le dice al juez si este sistema que ha adoptado el deudor es idóneo o no. Por ejemplo, yo le digo al juez cuando me concurso que tengo 5 camiones y 3 camionetas más
tanto producto en stock, tanto repuesto, tanta mercadería. Y digo que cada uno de estos camiones cuesta la suma de tantos pesos. ¿Cómo le compruebo como deudor al síndico y al juez que este camión cuesta X cantidad de pesos? Bueno, normalmente, ¿qué se hace? Se utiliza una página de revistas que son específicas del mercado, una revista de autos o de camiones, en donde se determina cuál es el precio de venta al público. También se puede apelar a la tabla que llevan las compañías de seguro para un vehículo de esas características. Es un camión marca tal, de tal año, con tantos kilómetros, ¿no? Entonces hay una tabla que llevan las compañías de seguros que dicen cuál es el importe asegurado. Bueno, ese importe asegurado es el valor del vehículo. También podemos hacerlo a través del balance, cuál es el importe que se le ha dado a cada uno de estos bienes. De esta manera, el síndico tiene una composición de lugar de cuál es el valor de todo ese activo y le informa al juez cuál será el mismo en caso de que, imaginen ustedes, el concurso preventivo aborta por cualquier circunstancia, vamos a la quiebra, y estos bienes van a tener que ser vendidos para cancelar la mayor cantidad de pasivos posible. Por eso es importante la evaluación de estos bienes y el informe que hace el síndico, y también para que los acreedores, al momento que se le presente la propuesta de pago que le va a hacer el deudor, sepan cuál es la capacidad de pago que va a tener, porque esos bienes en la dinámica comercial van a permitir el cumplimiento del acuerdo que posiblemente se logre a través de las mayorías que deberá reunir el deudor. Así que esos dos informes tienen una relevancia importante. Imaginen ustedes que el síndico tiene un rol muy importante, pero lo más destacado de su actuación es el proceso de verificación, porque hace un tamiz de todos los créditos, el informe de este artículo 35, porque le permitirá al juez dictar a su vez el auto de verificación, o sea, el juez va a determinar definitivamente quiénes son los acreedores que van a permanecer dentro del activo, y ese informe general que dará una composición del lugar de cuál es la situación económico-financiera del deudor. No se preocupen porque estos temas los vamos a ver después de verificación de créditos, o sea, después de en la bolilla 9 y la bolilla 10. Vamos a volver sobre eso. El inciso 10 esto es una introducción de la última modificación de la 26.684 a la 24.522. Hay una audiencia informativa que se va a celebrar antes de que venza el periodo de exclusividad. Te voy a explicar de qué se trata. Todo este proceso de concurso preventivo tiene etapas, como ya les he dicho, una etapa informativa, una etapa de negociación, una etapa donde se logran las mayorías y la homologación con el cumplimiento del acuerdo. Previo al vencimiento de lo que la ley denomina periodo de exclusividad, ¿qué significa esto? Cuando el deudor presenta la propuesta, queda habilitado para que en un determinado plazo discuta con los acreedores, negocie, y los mismos le van a dar su voto, su conformidad, su adhesión, y de esta manera logra mayoría. Ese periodo donde él negocia exclusivamente, él solamente con los acreedores, ¿por qué se llama de exclusividad? Porque solamente él puede negociar con la masa de acreedores. A diferencia de otro sistema, otro proceso, que vamos a ver en el artículo 48, que se llama de salvataje, en donde no solamente el deudor puede negociar con la masa pasiva, sino que también lo pueden hacer otros interesados en el concurso, en la adquisición de la empresa, a los que vamos a denominar grandistas o inscriptos en una lista, y estos acreedores o
interesados pueden negociar recíprocamente con la masa, y por eso ya no es exclusivo. Hay otros que están interesados y que pueden que quedan habilitados para negociar distintas propuestas. En cambio, hasta que no llegue ese momento, en ese periodo denominado de exclusividad, es el deudor el que negocia con la masa de acreedores. Bueno, hasta que venza ese periodo de exclusividad, puede mantener estas negociaciones. Una semana antes de que venza este periodo de exclusividad, se va a celebrar una audiencia denominada informativa, audiencia informativa. Se va a llevar a cabo con el deudor, el síndico si quiere participar, porque no está obligado, el juez, todos los acreedores que quieran ir, pero va a ser celebrada con un representante de los acreedores, de los trabajadores en relación de dependencia. ¿Para qué? Esto es una modificación de la última ley, como les dije, para que estos puedan participar de las negociaciones y saber cuál es el ritmo de las mismas y cuál es el futuro inmediato que va a tener la fuente de trabajo. Los trabajadores han luchado mucho por conseguir esto, para que ellos como fuerza laboral puedan estar al tanto de cuál es la suerte de este concurso. ¿Para qué? Para estar prevenidos de un eventual cierre del establecimiento, un despido consecuente, la formación de una cooperativa para continuar la explotación comercial a cargo de la cooperativa, en el caso de que así lo disponga el juez, con consejo del síndico. Así que esta participación de un representante de los trabajadores en la celebración de esta audiencia es importante para la suerte final del concurso. Así que esto se ha tenido muy en cuenta para la modificación de la ley, y es habitual que vayan en estas audiencias informativas, que se haga presente un representante de los trabajadores o directamente un representante del sindicato de los agricultores, para saber cuál es la suerte. Habrán visto en esta ciudad, los que son platenses, aunque somos muy jóvenes, y los que no, por vivir cerca o por estar cerca de la facultad, acaba de cerrar una de las confiterías más famosas de la ciudad de La Plata, que es la confitería París, de 749. Agobiados, dicen los dueños, por esta pandemia, en donde tienen cero recaudación, han decidido cerrar las puertas. Bueno, también habrán visto en las noticias que el sindicato de pasteleros ha hecho alguna gestión y el gobierno ha ofrecido un crédito para que se mantenga abierta la empresa. Los propietarios han contestado que van a estudiar la propuesta, pero que por el momento mantienen las puertas cerradas del establecimiento, y ahora hay un movimiento del sindicato para que se constituya una cooperativa de los trabajadores y exista continuación de la empresa. Yo creo en lo particular que se equivoca el sindicato, porque la continuación de la empresa es una figura propia de la quiebra, y mientras no exista tal, no habrá tal cooperativa actuando. Solamente se daría en el marco de un proceso judicial que sería concursal, y frente a la quiebra dictada por el juez competente, recién ahí podría incorporarse una cooperativa. O el otro formato, que no sería judicial, es que los propietarios del establecimiento y del fondo de comercio acuerden con los trabajadores reunidos en una cooperativa, que continúen con la gestión, pero ahí ya ellos les tendrían que pagar al propietario del inmueble canon mensual, porque el propietario todavía no ha perdido la titularidad de su bien, y entonces tendrían que ponerse de acuerdo en cualquier contrato de locación entre, en este caso, una cooperativa y el propietario de un establecimiento. Así que el formato de la cooperativa como continuación de la empresa me parece que es un desacierto del sindicato, que no ha tenido asesoramiento idóneo, ¿verdad? El inciso 11 dispone el traslado al síndico
se ha designado, se ha conocido, para que él informe. Traslado significa darle una vista por plazo determinado, para que éste le diga al juez cuáles son los pasivos laborales, cuál es la nómina de trabajadores que tiene el deudor. Es decir, si lo informado por el deudor al momento de concursarse se compadece con los libros que se lleva al respecto y con lo que ha podido averiguar en un plazo de 10 días. Esto es muy acotado porque el síndico todavía no maneja libros. Fíjense que se abre el proceso y todavía no está decidido que se acompañen, o sea, se decidió que todavía el deudor no los acompañó a la Secretaría. Es muy difícil que el síndico tenga acceso a esa información más allá de lo que se acompañó al momento de hacer efectivo la presentación en concurso. Acuérdense que cuando lo hacemos, tenemos que acompañar una copia para la sindicatura, así que alguna información tiene, pero no puede ser muy exacta en torno a los pasivos laborales y quiénes son los acreedores laborales prontopaguistas, algo que vamos a ver allá por el artículo 16 cuando veamos efectos de la apertura del concurso preventivo. Bueno, esto es para darle al juez, a través del síndico, una información adicional que le permita saber cuáles son los acreedores laborales que tienen cierto riesgo, a los que hay que atender en forma prioritaria, a los trabajadores y algunos de los acreedores que, siendo monopólicos en el mercado, hay que seguirles pagando para que puedan entregar un producto que es esencial para la continuación de la empresa. Lo veremos más adelante. El inciso 12 obliga también al síndico a efectuar un informe mensual de cuál es la evolución de los negocios del deudor. Tengan en cuenta lo siguiente: el concurso preventivo, a diferencia de la quiebra, no implica desapoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? En la quiebra, como se van a liquidar los bienes, se van a vender los bienes para pagar a los acreedores, esos bienes quedan inmediatamente a resguardo y el deudor pierde la administración y disposición de los mismos. Esto en el concurso preventivo no ocurre. El deudor continúa con la administración y suele ir bajo la atenta vigilancia del síndico. El doctor Rivera y alguna doctrina que lo sigue dice que existe un desapoderamiento atenuado en el concurso preventivo. Yo no estoy de acuerdo con y algunos otros autores, no estamos de acuerdo con esta definición porque, siendo una medida cautelar, la misma existe o no existe, pero no puede ser parcial. De tal manera que esto de atenuado, nosotros entendemos a qué se refiere el maestro Rivera cuando dice atenuado, porque es menos riguroso que en la quiebra. Pero lo cierto es que el deudor mantiene la libre administración y disposición de sus bienes con un control de la sindicatura. Algunos actos no se van a poder cumplir si no es con una autorización, y otros directamente están prohibidos. Por ejemplo, él no puede donar, no puede disponer sin una contraprestación de algún bien, o de algún salario, de alguna obra, no lo puede hacer. Tiene que pedir autorización judicial. Bueno. Este informe que hace el síndico le va a permitir conocer al juez si existen fondos líquidos, es decir, si hay fondos en caja, si hay cash, para atender alguna de las necesidades más esenciales que obligan en el concurso preventivo. Una de ellas, justamente, de la que veníamos hablando, es el pronto pago laboral, es decir, si hay fondos suficientes para hacerlo efectivo. Ya vamos a hablar en la próxima bolilla de lo que son los prontos pagos. El inciso 13, por último,
dispone de la creación de un comité de acreedores, un comité de control. ¿Qué significa esto? Se van a nombrar en forma provisoria, y hasta que se ponga el definitivo, de un control integrado por los 3 acreedores de mayor monto, que le va a permitir en representación de la masa de acreedores, masa pasiva. La masa activa, dijimos, es el conjunto de bienes. La masa pasiva es el conjunto de acreedores. Bueno, va a permitir a este conjunto de acreedores tener una representación en el proceso que podrá auditar las cuentas del deudor, la evolución de la empresa, si está consiguiendo o no con este paraguas protector que le da el concurso preventivo manejar la exención de pagos y no abusarla, si está logrando las mayorías para poder hacer efectiva, para poder lograr la homologación del acuerdo. Bueno, esta representación integrada por 3 acreedores parecería que es idónea. Sin embargo, esto no ocurrió. Los comités de acreedores suelen quedar vacíos o estar integrados por acreedores que no cumplen con su cometido. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió? Esto tiene una explicación. ¿Quiénes son los acreedores que usualmente integran los comités de acreedores por mayor monto? El fisco nacional o provincial y el banco provincia o el banco nacional. Siempre, porque sea una persona física o una persona jurídica de poca o de mucha envergadura, seguramente le debe al fisco nacional, a la FIP, le debe a ARBA en la provincia de Buenos Aires o similar en otra provincia, y le debe también al banco oficial, al banco provincia, al banco nación. Entonces, estos bancos normalmente y los acreedores fiscales deben integrar todos los comités de acreedores de todos los procesos. Es decir, tiene una carga laboral adicional que no la pueden soportar, y entonces estos comités terminan integrados por acreedores que no tienen la actividad suficiente que permita tener una representación en el concurso. Quiero decir con esto que termina siendo una figura más decorativa que otra cosa, y comités terminan por directamente no funcionar. Bueno, en este comité también de acreedores hay un representante de los trabajadores. Esta es una modificación de la última ley que enmendó que modificó la ley de concurso y quiebra, dándole al trabajador también este rol de control y de información que se venía reclamando. ¿Qué ocurre en la realidad, en la práctica? Muchas veces el sindicato requiere alguna información que el deudor concursado no está dispuesto a dar, porque se entiende que el trabajador no es socio del deudor. Entonces, una cosa es mostrar la caja y mostrar la venta, y otra cosa es pensar junto con los trabajadores una dinámica de la estrategia comercial, de cuánto se va a vender, cómo va a ser la nueva estrategia comercial, cómo se va a cambiar el management, cómo se va a cambiar el envoltorio del producto, o el financiamiento que se va a hacer con sus clientes. Es decir, esa gestión comercial el deudor no está dispuesto a conversarla y a discutirla o informársela al comité de acreedores. Acá se produce alguna rigidez a veces con el sindicato o con el representante de los trabajadores, que normalmente tiene una representación gremial. Muy bien, me quedan unos 10 minutos para hablar de lo que es el desistimiento, que es la última parte de la bolilla. No, la última parte es el rechazo de la presentación. Bueno, ¿se puede desistir del concurso preventivo? Sí, se puede desistir. Hay dos desistimientos, uno que es sancionatorio y otro que es voluntario.
¿Cuándo se desiste sancionatoriamente? Cuando el deudor no cumplió con acompañar los libros en el término de 3 días, cuando el juez se lo pidió, por eso la importancia de la que hablamos en ese momento, y cuando no deposita los fondos suficientes para la publicación de dictos. Eso es desistimiento sancionatorio, lo impone la ley, lo dicta el juez. El deudor ha incumplido con esto, no lleva los libros, o no deposita, o no hace ninguna de las dos cosas, el juez determina a modo de sanción desistimiento del concurso. Usted ha desistido por incumplimiento de estos dos incisos, 5 y 8 del artículo 14. Pero se puede desistir voluntariamente. ¿En qué condiciones? Bueno, si el deudor desiste antes de la primera publicación de dictos, lo puede hacer tranquilamente, no necesita de ningún otro requisito. Pero si ya empezó a publicarse dictos, la ley le dice, bueno, depende de la etapa del proceso concursal, usted podrá desistir si acompaña los siguientes elementos. Tiene que, mientras no haya habido verificación de créditos, mientras no haya habido informe del síndico del artículo 35, tendrá que traer la conformidad, la autorización, la adhesión de la mitad, más de la mitad de los acreedores, o sea, mayoría absoluta, cuya sumatoria de créditos, la suma de todos los acreedores, de los créditos de estos acreedores, la mitad más uno, representen el 75% del total del pasivo que el deudor denunció, o 3/4 partes. 3/4 es lo mismo que el 75%. De lo que el deudor denunció como acreedor. Ahora, si comenzó a verificarse de los que se han insinuado ante el síndico, conforme el informe del artículo 35. Y si el juez ya dictó el auto del artículo 36, es decir, el auto de verificación sobre los que el juez ha determinado que son acreedores verificados y admitidos. O sea, cuanto más avanza el concurso, más estricto se convierte el sistema, porque una cosa es sobre los que el deudor denunció, otra es sobre los que el síndico aprobó y otro es sobre los que el juez ha, en definitiva, admitido o verificado como masa pasiva, como conjunto de acreedores. O sea, se puede desistir, depende de las etapas. Hay un desistimiento sancionatorio, que es por incumplimiento de los requisitos formales, y hay un desistimiento voluntario que se va dando en todo el proceso. Si no se publicó edictos, lo puede hacer en cualquier momento, ningún problema, porque no se ha trabado la litis. No hay litigio judicial, entonces lo puede hacer en cualquier momento. Puede hacerlo después de la verificación de créditos, sí, si logra que los acreedores lo autoricen. Se puede desistir en un concurso, en un proceso común, en un proceso del derecho común, sí, se puede desistir de la acción y se puede desistir del derecho. Si yo todavía no notifiqué la demanda en un proceso común, puedo desistir de la acción. Y lo hago independientemente del demandado porque todavía no le di traslado. Ahora, notifiqué la demanda. ¿Puedo desistir de la acción y reservarme el derecho? Sí lo puedo hacer si le doy traslado al demandado y el demandado lo consigue, porque me voy a quedar todavía con el uso del derecho a posteriori. Desistí de esta acción que inicié, pero me reservé el derecho. Ahora, si yo desisto de la acción y del derecho, obviamente no necesito la aquiescencia o la autorización, la conformidad del demandado. Bueno, en el derecho concursal pasa lo mismo. Si yo todavía no integré la litis porque no publiqué dictos, entonces no necesito ninguna conformidad, lo puedo hacer libremente. Si ya publiqué dictos, acá cambia la cosa, porque ya integré la litis con los acreedores. De esta manera, ¿qué tengo que hacer? Lograr que ellos me acepten ese desistimiento. Y tengo que lograr mayorías. ¿Cuáles son las mayorías? Necesito más de la mitad de las personas. Por ejemplo, tengo 10 acreedores. Necesito que 6 me autoricen y la sumatoria de esos 6 créditos tiene que ser el 75% del total del capital denunciado como que estoy adeudando. Por ejemplo, estoy adeudando 100 pesos, los créditos de estos
6 acreedores, tienen que ser por lo menos 75 pesos, representar 75 pesos de los 100. Y depende del momento en que voy a hacer este desistimiento. Y por último, ¿me puedo volver a presentar en concurso preventivo una vez que desistí o una vez que me desistió el juzgado obligatoriamente? Sí, me puedo volver a presentar en concurso preventivo, pero si lo intento hacer dentro del año calendario desde que lo hice, por ejemplo hoy 5 de mayo, si lo quiero volver a hacer hasta el 5 de mayo del 2021, solamente lo puedo hacer si no tengo un pedido de quiebra pendiente de un acreedor. Si alguien me pidió la quiebra y yo no quiero volver a concursar y estoy en ese pedido de inhibición de un año, no lo puedo hacer. Ahora, no tengo ningún pedido de quiebra, me puedo presentar en concurso preventivo dentro de ese año o cuando quiera. ¿Cómo demuestro que tengo un pedido de quiebra pendiente o no? A través de ese informe que logro en Secretaría General de Expedientes, en la Oficina de Archivo, en donde me van a dar un informe donde tengo o no un pedido de quiebra. Entonces, de esta manera podré concursarme o no. O sea, el pedido de inhibición del artículo 59 me va a permitir concursarme o no dentro del año si tengo un pedido de quiebra. Esto es para evitar que la persona se concurse, desista, para evitar alguna consecuencia judicial, por ejemplo, algún remate, alguna ejecución forzada o forzosa que lograría con la apertura del concurso. También, ¿por qué puedo desistir? ¿Por qué se me puede ocurrir desistir? Bueno, porque he cambiado la situación, porque he terminado con la estación de pago, no estoy cesando. ¿Y qué pasó? Bueno, he logrado cobrar algún certificado de obra, me han prestado dinero, cobré una herencia, me saqué el Kini o el Loto, y lo invierto en la empresa y ya no tengo estación de pago, entonces desisto del concurso preventivo, puede cambiar las circunstancias personales. Cambió la macroeconomía, porque un default en Argentina, por ejemplo, me permite ahora licuar la deuda, porque ya no lo voy a ver en dólares, etcétera. Puede haber distintas circunstancias. Por eso se puede pensar en un desistimiento. No es muy habitual, pero está previsto. Por último, rechazo de la presentación. Por cualquiera de las circunstancias que les he narrado, el juzgado dispone el rechazo de la presentación. Este rechazo es una medida de causa agravable e irreparable y en consecuencia se puede apelar. Puede apelar el deudor, el tenso deudor concursado al que se le ha negado la apertura del concurso y puede apelar. La apertura del concurso preventivo cuando se abre es inapelable. No lo puede apelar un acreedor diciendo yo no quiero que se concurse, apelo. No se puede hacer. El auto de apertura, una vez que se abrió, es inapelable. Y por supuesto que no, el absurdo sería la teoría de los actos propios, porque no lo podría apelar el deudor de que él pidió su concursamiento. Ahora, el rechazo es apelable por el deudor. Muy bien. Con esto doy por concluida la bolilla número 8 y la clase del día de hoy. Las preguntas que me quieran hacer lo podemos resolver a través de la cátedra virtual, me escriben y nosotros vamos a contestar las preguntas. Y quiero volver, y por última vez lo voy a hacer, a este desagradable hecho que ocurrió en el comienzo de la clase, que me sigue molestando, que los que lo han escuchado obviamente han participado de esto y deben tener la misma sensación y la misma impotencia, porque esto no podría suceder en una clase presencial y merece nuestro más enérgico repudio a quien ha tenido semejante conducta. Espero saber quién es.